Soy Asun y creo que me veis hoy un poco rara, ¿no? Me parece que estáis acostumbrados a verme siempre con alguna gafa así un poco original. Pues mira, hoy no. Hoy las gafas, mira dónde están. No llevo gafas y diréis, pero si Asun es miope, ¿qué llevo? Bueno, pues Asun lleva hoy lentes de contacto y estoy probando unas que funcionan de maravilla. Os voy a contar un poco de qué se tratan las lentes de contacto. Bueno, es una forma de solucionar problemas, tanto de visuales como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y, por supuesto, la presbicia. Y más, muchas cosas específicas con problemas más complicados. Aportan al ojo un mayor campo visual, porque con la gafa pensar que siempre tenemos unas limitaciones. Y además, otra gran ventaja es que nos permiten descansar de vez en cuando o de manera continuada de las gafas. Pero siempre pensando en que la lente de contacto, que en realidad es un trocito pequeñito, una película muy finita, es una película que está hecha de unos materiales que son, por supuesto, compatibles con la lágrima y con nuestro ojo, y estas formas que tienen las lentillas que se adaptan rápidamente a las medidas que nosotros le demos de los ojos de cada persona, necesitan un periodo de adaptación. ¿Cómo hacemos nosotros en nuestras ópticas, en nuestras 3 ópticas? Os recuerdo, Ribarroja, Villamarchante y en Valencia. ¿Cómo hacemos las adaptaciones de las lentes de contacto? Pues mirad, primero graduamos. Tenemos que saber la graduación de los ojos, ¿no? No siempre coincide la graduación que una persona lleva en gafa con la graduación de la lentilla. Esto es un poco complicado, hay que hacer una serie de números para saber la lente de prueba que debemos de colocar. Una vez hecho este estudio, es muy importante para poder llevar lentillas tener el ojo con muy buena calidad y cantidad de lágrima. Calidad para que la lágrima no nos moleste, la lentilla no nos moleste en el ojo. Y gran cantidad de lágrima porque cuanto más tengamos de lágrima, la lente va a poder permanecer más rato sin molestarnos para nada en nuestros ojos. Para eso, en nuestras ópticas hacemos un test de la lágrima. Aquí tenéis una serie de productos que os podéis ver para ver qué parte de las 3 partes que tiene la lágrima es la que funciona peor. Primero intentamos restaurar esa parte de lágrima y luego poder adaptar la lente necesaria. Para lo cual hay personas que son más habilidosas, vamos a decir, para poner y quitar la lentilla en el ojo. En verdad luego cuesta nada una vez aprenden, pero bueno, tenemos que primero darle unas lentes de prueba. Siempre va a estar con un consentimiento informado el paciente de que en realidad se va a meter algo en el ojo. Esa lente de contacto que se abre en el momento y para cada paciente se la enseñamos a poner y quitar, la va a llevar durante unos días y cuando ya hacemos las siguientes pruebas de ver desde que funcionan bien en el ojo, tienen un movimiento perfecto, para lo cual utilizamos una serie de aparataje, pues como la lámpara de hendidura, y con eso que es el microscopio del ojo podemos ver el movimiento. Cada vez que parpadeamos la lente tiene que ejercer, sube un poquito y baja para que efectivamente esté nadando sobre nuestra capa lagrimal, y cuando ya vemos que esto funciona, el paciente ve bien, automáticamente ya se piden las lentes definitivas. Hoy el mercado nos ofrece gran variedad de lentes de contacto. Mirad, tenemos lentes diarias, lentes mensuales, lentes convencionales, que a lo mejor pueden llegar a durar pues hasta 2 años, a lo mejor, o 1 año en el ojo, depende de cómo sea esa lágrima. Tenemos lentes que nos cambian el color de los ojos, que sepáis que muchos artistas que salen en películas y decís, vaya ojo verde que tiene o vaya ojo azul, muchas veces por la noche hacen así y se quitan la lentilla. Ese tipo de lentes serían las más corrientes, ¿no? Luego es verdad que hay blandas, semirrígidas, para problemas un poco más complicados. Y también, os digo, gafas, por ejemplo, para personas que han tenido algún tipo de accidente en el ojo y tienen el iris, hay que ponerles otro color, o han perdido el iris y entonces tenemos que hacer una lente que se hace como dibujada para que se asemeje al otro ojo, o bien personas que tenemos que quitarles la visión de un ojo porque ven doble a lo mejor, entonces hay que ponerles una lentilla que tiene una pupila negra, con lo cual la persona no puede ver a nadie. Como veréis, la gran variedad de lente de contacto
es enorme. Pero sí que desde aquí os digo que por favor os pongáis en manos de nosotros, que somos los profesionales, somos los que sabemos adaptar, somos los que nos gustan las adaptaciones de lente de contacto, y además desde aquí animo a que la lente de contacto no está asociada a los jóvenes, sino que muchísimas personas mayores, en vez de llevar un progresivo, pueden llevar también lente de contacto progresivas. Con lo cual, bueno, estáis todos invitados. El que quiera probar una lente de contacto, simplemente nos llamáis, os damos hora y hacéis la prueba de saber si se puede llevar una lente de contacto. Muchísimas gracias por vuestra atención y os espero. How many times have I been around